la clase de antibióticos. En esta oportunidad nos toca ahora hablar de las tetraciclinas. Las tetraciclinas tienen otro mecanismo de acción, son otra familia de antibióticos. Y antes de hablar propiamente tal, me gustaría reforzar algunos conceptos. Conceptos como el efecto bacteriostático y el efecto bactericida. Cuando nosotros hablamos de efecto bactericida, esto significa que vamos a ser capaces de matar todo. Es decir, con la presencia del antibiótico no va a existir la proliferación de ninguna unidad de colonia formadora. ¿Ya? Como ustedes pueden ver en este esquema, si nosotros, donde dice one day, nosotros depositamos un cierto número de colonias en una placa Petri, incubamos, al día siguiente tenemos muchas colonias. Así se ven. Si nosotros tomamos una muestra con un asa, nos vamos a encontrar que en esa pequeña muestra van a haber millones de bacterias. Entonces, si nosotros adicionamos un antibiótico cuando hacemos la siembra y al día siguiente vamos a ver y no hay nada, quiere decir que nuestro efecto fue bactericida. No obstante, algunos fármacos o antibióticos van a tener un efecto bacteriostático, en el sentido que nosotros vamos a adicionar el día que sembramos las bacterias este antibiótico, el día siguiente van a haber menos bacterias, menos unidades formadoras de colonias. No es que vayamos a eliminar todo, ¿ya? Y es el caso de las tetraciclinas, que son antibióticos bacteriostáticos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve que nosotros vamos entonces a modificar esa curva de crecimiento bacteriano logarítmico y la vamos a desplazar. Es decir, para que la bacteria llegue a alcanzar un crecimiento logarítmico, o se va a tomar más tiempo o va a necesitar mayor cantidad de bacterias para alcanzar ese nivel. En el intertanto, nuestro propio sistema inmune es capaz de poder hacerse cargo de la infección. Cuando hablamos de las tetraciclinas y otros antibióticos, como les decía, su mecanismo de acción ahora nos vamos a ir dentro del citoplasma y nos vamos a ir exactamente al bloqueo de la síntesis de proteínas. ¿Ya? Acá en este esquema ustedes pueden observar dónde se ubica el mecanismo de acción de diferentes tipos de antibióticos. Aparecen las penicilinas asociadas ahí a la membrana externa, acitracina, vancomicina, las polimixinas, etc. Tetraciclina, aminoglicósido, cloranfenicol, eritromicina, clindamicina, todas comparten su mecanismo de acción asociado al bloqueo de la síntesis de proteínas. Ahora, las tetraciclinas, ¿qué son? Una serie de derivados de una estructura que consta de 4 anillos básicos que se observan ahí en la diapositiva, y este va a presentar sustituyentes. Sustituyentes como estos, en donde si ustedes miren en los anillos, tenemos un R5, R6 y R7. Dependiendo de los sustituyentes, vamos a tener diferentes tipos de tetraciclina. Y acá, más a la derecha, interesante que vamos a ver cómo esta mezcla de sustituyentes nos va a dar por resultado diferente clearance renal o aclaramiento en ml minuto, donde tenemos unas que son muy altas y otras que son muy bajas. La literatura indica que las tetraciclinas son sustancias anfóteras, cristalinas, de baja solubilidad, que se encuentran disponibles como hidrocloruros, ya que en esa conformación son mucho más solubles. Y tales soluciones son más bien ácidas y bastante estables. Por lo tanto, los excipientes de los fármacos que nosotros
consumimos generalmente vienen con generando un medio ácido. Me disculpan un segundo que hay una alarma que está sonando acá. Ya. Entonces las tetraciclinas quelatan significa que precipitan, se unen, reaccionan con iones metálicos divalentes. ¿Qué significa esto? Iones metálicos divalentes, cloro, magnesio, calcio, lo cual quiere decir que estos pueden interferir en su absorción y su actividad. Y ya les voy a mostrar cuál es este efecto cuando veamos su absorción. Entonces yo les decía que su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la síntesis de proteína. Pero vamos un pasito más allá. Primero, la tetraciclina entra a las bacterias gracias a un mecanismo de difusión pasiva y además, en parte, por un proceso de transporte activo dependiente de la energía. Es decir, va a tener un sistema mixto de entrada. Los organismos que son susceptibles van a concentrar el fármaco intracelularmente. Por lo tanto, al aumentar la cantidad de tetraciclinas disponible, esta va a poder influir en todos los microsistemas, llamémoslo, que están generando la síntesis de proteínas, porque cada ribosoma va a estar ensamblando péptidos y proteínas, ¿cierto? Y el efecto de la tetraciclina va a ser inhibir, no va a permitir que se genere el ensamblaje de estos péptidos. Y se va a unir de forma reversible a la subunidad 30S del ribosoma. Y esto va a generar que esta unión bloquee a una enzima, la aminoácil tRNA, que es la aminoácil de RNA de transferencia. Por lo tanto, no va a ejercer su efecto en el sitio donde llegan el RNA mensajero y se forma este complejo, y eso va a influenciar que no se van a añadir nuevos aminoácidos para hacer crecer el péptido. Por lo tanto, va a bloquear la adición de nuevos aminoácidos y la síntesis de proteínas. Acá les pongo otro esquema en donde muestra exactamente lo mismo y indica el sitio de acción de la tetraciclina en la subunidad 30S mediante la inhibición del aminoácido tRNA. Se los puse varias veces porque cuando lo estudien les va a quedar en su mente. Las tetraciclinas son activas contra muchas bacterias gram positivas y gram negativas, incluidos ciertos anaerobios. Y aquí entramos en un campo interesante: ricketsias, clamidias y micoplasma. Estos microorganismos no son microorganismos comunes y son bastante fastidiosos cuando son los causantes de ciertas infecciones. Por lo tanto, el contar con las tetraciclinas y actividad contra ellos nos abre un universo de posibilidades, y los anaerobios corresponden a un grupo de bacterias que son capaces de crecer en ausencia de oxígeno. ¿Dónde están estas bacterias? Generalmente pertenecen a la familia de las enterobacterias, es decir, las bacterias que tenemos en el tracto gastrointestinal. Nosotros, para identificar las bacterias anaerobias, utilizamos medios de cultivo que generan condiciones de anaerobiosis, y de esa manera podemos identificar esta familia de bacterias. Es interesante porque finalmente
Esto hace a las bacterias ser capaces de vivir en un universo paralelo, llamémoslo así, que no tenga oxígeno. Y eso las hace únicas. Los microorganismos susceptibles muestran diferencias en la eficacia clínica y esto se va a atribuir a su absorción, distribución y excreción. Es decir, e incluso un mismo fármaco dado a un paciente con la misma patología puede que nos muestre una eficacia clínica diferente. ¿Por qué? Porque basta que el paciente sea un atleta que tenga un metabolismo súper rápido, donde nos va a mostrar que las propiedades farmacocinéticas van a estar siendo moduladas. ¿Por qué? Porque el efecto de la tetraciclina y todos los fármacos en general van a depender de el ADMET, absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Ya? Cuando hablamos de mecanismos de resistencia a tetraciclina, nos vamos a encontrar que de esta lista de 3 que les puse en verde, el 1 y el 2 es lo más frecuente. Y consisten en la producción o que las bacterias contienen una bomba de eflujo, es decir, son capaces de sacar la tetraciclina, y lo otro es generar una especie de protección ribosomal, es decir, en donde la tetraciclina se va a ir a unir, la bacteria genera otros tipos de moléculas que previenen o cambian el sitio de acción. Entonces, tenemos una disminución como mecanismos propiamente tal, una disminución de la afluencia o disminución de la afluencia en el sentido de disminución de la entrada o aumento de la salida por bombas de flujo, bombas que son de transporte activo, protección de ribosomas debido a la producción de proteínas que interfieren con la unión de la tetraciclina ribosoma y la inactivación enzimática. Como ejemplo, las especies gram negativas que expresan la bomba de flujo TET, paréntesis, AE, son resistentes a las tetraciclinas y también a la doxiciclina y a la aminociclina. Sin embargo, son susceptibles a la tigeciclina, ya que esta no es sustrato de estas bombas. Tigeciclina es otra tetraciclina que pertenece a la familia, pero tiene otros sustituyentes. Asimismo, nos vamos a encontrar con otros tipos de bombas asociados a diferentes bacterias. En Staphylococcus, la bomba TK va a generar resistencia a tetraciclina, pero no a la doxiciclina, a la aminociclina o a la tigeciclina, ya que no va a haber interacción con esta bomba. En relación a la protección ribosómica, diferentes gram positivos que tienen resistencia a la tetraciclina, doxi y minociclina, va a estar asociada a esta proteína de protección ribosómica. Ahora, la tigeciclina, si ustedes ven, parece ser una tetraciclina más avanzada o de generación capaz de escapar de estos mecanismos. Dice que posee un sustituyente voluminoso químicamente que va a generar un obstáculo estérico de la unión de este TET-M al ribosoma. Por lo tanto, no va a tener efecto esta molécula, ya que al ser estéricamente tan grande, este sustituyente igual va a tener efecto en la inhibición ribosómica. Sin embargo, la tigeciclina es sustrato también de bombas de fusión a multidrogas codificadas, por ejemplo, en Proteus, Pseudomonas aeruginosa, y lo que explica su resistencia intrínseca a todas las tetraciclinas, incluida tigeglicina. Cepas resistentes de tetraciclina pueden ser susceptibles a doxi, minociclina, tigeciclina. Todas ellas son pobres para la bomba de flujo si ese mecanismo es el mecanismo de resistencia. Entonces, cuando nosotros tengamos
cierta infección bacteriana producida por un microorganismo o bacteria X, es posible de que el paciente de la pieza del lado esté infectado por la misma bacteria, pero basta con que uno de ellos exprese estas bombas de flujo para que el paciente sea resistente. Por lo tanto, se hace muy relevante el estudio antibiograma que nos permite identificar la susceptibilidad de la bacteria a los diferentes agentes antimicrobianos. Si nosotros vemos un poco ahora la farmacocinética de las tetraciclinas, nos vamos a encontrar que estas obviamente difieren en su absorción, ya que después de la administración oral muchas cosas van a pasar. Y además dijimos que había cierto grado de asociación con los iones divalentes. La absorción después de la administración oral es de un 60 a un 70% en el caso de tetraciclina y fíjense que en un 95 a un 100% en doxi y minociclina. Ahora, la tigeciclina se absorbe poco a nivel oral y esta principalmente se administra vía intravenosa. Una porción de la dosis de la tetraciclina administrada por vía oral va a permanecer en la luz intestinal y lamentablemente esta va a afectar la flora. Y es decir, si nos afecta la flora, nos puede, entre comillas, dejar la escoba con un montón de otros procesos, ya que ustedes, si recuerdan, la relevancia de la flora intestinal en la homeostasis, vamos a tener serios problemas. Por lo tanto, cuando administramos antibióticos es muy relevante pensar la vía de administración y además pensar en su efecto que vamos a generar en la flora, ya que recuperar una flora van a pasar semanas, incluso meses para recuperar una flora. ¿Para qué? Para alcanzar el equilibrio. ¿Por qué? Porque nosotros somos producto de lo que consumimos, el entorno en que estamos y lo que se metaboliza en nuestro intestino. La excreción de esta tetraciclina principalmente en las heces y la absorción, como les mencionaba anteriormente, está asociada a calcio, magnesio, hierro y todos estos cationes divalentes que están en los lácteos, en las comidas. Por lo tanto, si nosotros coadministramos tetraciclina con este tipo de alimentos, nos vamos a encontrar que la absorción es muy baja. En la derecha les puse un gráfico donde muestra cómo su absorción es fantástica al tener el estómago vacío versus al coadministrarla con antiácidos, los cuales contienen aluminio, con leche, en donde en rojo y azul se muestra que la absorción es muy baja. Por tanto, se recomienda que sean administradas con el estómago vacío. Ahora, mientras que la absorción de doxiciclina y la minociclina no se ve alterada por los alimentos, las soluciones de doxiciclina y minociclina, especialmente tamponadas, están formuladas para ser administradas a nivel intravenoso. Entonces, estos ejemplos les responde un poco a ustedes por qué tal fármaco es generalmente vía oral y otros, que a pesar de ser de la misma familia, son inyectables. Las tetraciclinas entre el 40 al 80% están unidas a las proteínas séricas. Y si nosotros damos una dosis oral de 500 miligramos cada 6 horas de hidrocloruro de tetraciclina, que es la formulación oral, los niveles máximos en la sangre son de 4 a 6 microgramos por ml. O sea, de 500 miligramos pasamos a 4 a 6 microgramos. Y se alcanzan los niveles máximos de 2 a 4 microgramos con una dosis más baja, sí, de doximinociclina de 200 miligramos. Es decir, cuando nosotros damos 200 miligramos de doxi o minociclina, el pic va a ser de 2 a 4 microgramos. Y este pic, recuerden que va a estar en la sangre poco tiempo.
minutos, 60, 80, 90. Las concentraciones en estado estacionario de la tigeglicidina son aún más bajas, de 6 microgramos por ml. Por lo tanto, esa tigeglicidina, si bien no lo revisé, debe tener un efecto o tener lo que se llama un MIC, concentración mínima inhibitoria, bien bajito, porque de todas tiene su concentración o su pic sérico a una dosis más baja y tiene obviamente efecto terapéutico. Las tetraciclinas se van a distribuir ampliamente en los tejidos corporales, a excepción del cefalorraquídeo, es decir, no pasa bien al cefalorraquídeo y las concentraciones en el cefalorraquídeo son equivalentes al 10 o al 25% del suero. Es decir, que si nosotros acá teníamos entre 4 a 6 microgramos, acá nos vamos a encontrar con un cuarto como tope. Sería entre 1 y 1,5 microgramos por ml si anda todo bien, o menos, nanogramos. Las tetraciclinas cruzan la placenta y también se van a excretar de la leche materna. Como resultado de la creación de calcio, las tetraciclinas se unen a los huesos, a los dientes y los dañan. ¿Ya? Entonces, ojo con los tratamientos que ustedes piensen a los pacientes que tienen enfermedades óseas. Tenemos que la ingestión crónica de alcohol y algunos fármacos como carbamazepina, fenitoína y barbitúricos, puede acortar la semivida de la tetraciclina y la doxia hasta en un 50%, es decir, nos baja la vida media. ¿Debido a qué? A la inducción de enzimas hepáticas que metabolizan droga. Por lo tanto, la coadministración de fármacos nos va a afectar siempre el metabolismo de estos mismos. Como resultado de la quelación de calcio, entonces decía que esto se daña, y acá yo les puse un ejemplo en este esquema, en donde aparte de lo anterior nos vamos a encontrar con alteraciones estomacales, porque obviamente estamos disminuyendo la flora, deposición en los huesos, alteraciones hepáticas, ya que el consumo crónico de tetraciclina nos va a afectar el hígado, fototoxicidad, vértigo y evitar darle tetraciclinas a embarazadas. Las tetraciclinas se pueden clasificar en acción corta, media y alta, o acción prolongada, en donde de acción corta está la tetraciclina, la clortetraciclina y la oxitetraciclina. De acción intermedia tenemos la demeclociclina, y de acción prolongada la doxi y la aminociclina. Acción corta entre 6 a 8 horas, intermedia 12 horas y prolongada de 16 a 18 horas. Fíjense que la tigecyclina nuevamente se escapa con propiedades únicas, en donde tiene una semivida de 36 horas y la absorción es casi completa, y de la excreción lenta de la doxi y la aminociclina permiten que en una sola dosis para ciertas indicaciones, pero por convención todos estos medicamentos generalmente se dan 2 veces al día. Cuando vemos un poco la excreción de estos antibióticos, nos vamos a encontrar que principalmente son excretados por la bilis y por la orina. Sin embargo, estos pueden volver a la circulación. Las concentraciones de tetraciclina en la bilis superan a las del suero en 10 veces. Y esta porción que se va a reabsorber a nivel intestinal va a entrar de nuevo en la circulación enterohepática y va a permitir mantener un ciclo. Entonces, a pesar de su vida media corta, un porcentaje va a poder ingresar nuevamente al sistema. Del 10 al 50% se van a excretar en la orina, principalmente por la filtración glomerular, y de un 10 a un 40% se va a ir a través de las heces. La doxi y la tigecyclina, a diferencia de la otra, se van a eliminar por mecanismos no renales, y tampoco se acumulan significativamente en la insuficiencia renal, por lo tanto no requieren ajuste de dosis. Nuevamente, el riñón y la función renal
en conjunto con analizar el efecto del fármaco per se en la función renal, tienen que siempre pensar cómo este me puede afectar la dosis y la vida media, sobre todo en aquellos que se excretan vía renal. Aplicaciones clínicas. Como antimicrobiano es de segunda elección, por ejemplo en pacientes con alergia, tratamiento de diversas infecciones, infecciones del aparato respiratorio principalmente, acné. Muchas veces se ha dicho que estas tetraciclinas por un tiempo cayeron en desuso por la propagación de la resistencia, pero en la actualidad ya se están volviendo a utilizar nuevamente. Acá les dejo un cuadro más global en donde muestra ciertos patógenos claves que son tratados con tetraciclina y ciertas patologías. ¿Ya? Eso se los dejo para que después lo revisen con más tiempo. Y ahora vamos a hablar así cortito de un montón de otros fármacos antimicrobianos que están clasificados dentro de estas mismas familias que inhiben la síntesis de proteínas. Cloranfenicol. Este cloranfenicol se aisló de Streptomyces y su efecto básicamente es la inhibición de la subunidad ribosómica, la mayor, la de 50S. Su espectro antimicrobiano es amplio, gram positivo y gram negativo, y también en las riquecias. Esto es interesante, tiene efecto bactericida contra Haemophilus influenzae. Cuando vemos resistencia, se va a deber a la presencia de una cloranfenicol acetiltransferasa que es transmitida a través de plasmidio. El cloranfenicol se administra por vía oral, se absorbe rápidamente y totalmente, alcanzando su pic a las 2 horas después de ser administrado. También puede ser administrado vía parenteral, no hay problema. Se va a distribuir ampliamente en todos los tejidos, incluso el cefalorraquídeo. Su vida media es de como 2 horas alrededor, y el 10% aprox se va a excretar de forma inalterada en la orina y el resto se inactiva en el hígado. Hasta ahora todo bien con el cloranfenicol, sin embargo, tiene muchos efectos adversos. Entonces, es un antibiótico que no se usa mucho, salvo condiciones particulares, ya que se ha demostrado mielodepresión grave e idiosincrásica y que origina pancitopenia, es decir, leucopenia, anemia, trombocitopenia. Este efecto, a pesar de que puede ser raro, en las personas que lo genera, lo puede dar incluso con dosis muy bajas. También se debe usar con mucha precaución en los neonatos y estar bien monitoreando las concentraciones plasmáticas, ya que existe un síndrome que se llama síndrome del niño gris, que está asociado a la excreción, a la inactivación y excreción inadecuada de este fármaco. ¿Y esto en qué consiste? En que el niño presenta vómitos, diarrea, flacidez, hipotermia y un color gris ceniza. ¿Ya? Entonces, además se van a presentar generalmente reacciones de hipersensibilidad, alteraciones gastrointestinales debido a la alteración de la flora intestinal. Generalmente el cloranfenicol se da en soluciones oculares como cremas para los ojos. Entonces, recuerden su mecanismo de acción a través de la inhibición de la subunidad 50S del ribosoma, y dentro de su gracia es que es capaz de inhibir o tiene efecto contra el Haemophilus influenzae. Se da también en pacientes que tienen meningitis, que no pueden ser tratadas con penicilina. Y en fiebre tifoidea, aunque el ciprofloxacino y la amoxicilina asociada al clotrimazol son igualmente de eficacia y menos tóxicos. Entonces, toxicidad. Recuerden siempre que es
antes del efecto, como efecto terapéutico, nos vamos a contar que varios caminos pueden llegar al mismo efecto terapéutico y tenemos que ver cuál nos permite preservar de mejor manera o contribuir a la salud del paciente, ya que le genere menos efecto tóxico. Metronidazol. Este se empezó a utilizar como para matar los protozoos. Yo lo veía en parasitología. Sin embargo, ha mostrado efectividad contra cepas de Clostridium y Bacteroides y también algunos Streptococcus. Ojo que estos fármacos que les voy a mencionar ahora son fármacos que no son tan clásicos ni tan comunes. Presenta un efecto parecido al disulfiram, porque los pacientes tratados con metronidazol deben abstenerse de tomar alcohol. Este va a generar interacciones con el alcohol, por lo tanto, otro punto que es clave, uno, cuando ustedes administren un fármaco, es bajo qué condiciones tiene que tomarlo y qué comidas o otros, la presencia, en este caso como el alcohol, puede generar algunos efectos. Streptograminas. Si ustedes se acuerdan, en esa diapo que le mostró Genaro, donde salían como el universo total de los agentes antimicrobianos, se van a encontrar que estas estaban casi al final y partieron en los años 80. Esto inhiben las unidades 50S también, pero esta unión es especial, ya que modifica la estructura del ribosoma y promueve la unión de otra molécula que se llama quinopristina, que estas son administradas, si tú administras por separado, cada una de estas tiene un efecto débil, pero cuando se administran juntas son efectivas contra muchas bacterias gram positivas, ya que la combinación de ambas se va a utilizar solo en infecciones muy graves y en general cuando no hay otro antibiótico que resulte eficaz. Existen protocolos en los cuales ustedes, frente a una patología, y lo vamos a ver en el próximo semestre, van a tener los de primera línea, segunda, tercera, y los que están guardados bajo 1000 llaves, ya que la exposición de las bacterias a ciertos antimicrobianos puede contribuir a que se genere la resistencia. Clindamicina es una lincosamida activa frente a bacterias gram positivas, incluidos Staphylococcus resistentes a las penicilinas. Y también tiene un buen efecto contra anaerobios, como el bacteroides. Mecanismo de acción similar al de los macrólidos y el cloranfenicol. Y permite tratar infecciones estafilococócicas de huesos y articulaciones. Por vía tópica generalmente se da como un colirio para la conjuntivitis estafilococócica y como un fármaco antiparasitario también. Entre sus efectos adversos principalmente son a nivel intestinal. Ya generan molesta diarrea, colitis, pseudomembranosa, muy potencialmente letal cuando es causada, cuando está asociado a un Clostridium productor de toxina. Oxazolidinonas. Inicialmente alabadas como la única clase de fármacos antimicrobianos verdaderamente novedosos comercializados en varias décadas, estas moléculas oxazolidinonas inhiben la síntesis de proteína bacteriana mediante un mecanismo original. Este mecanismo original consiste en la inhibición de la unión de una molécula N-formilmetionil al RNA de transferencia en el ribosoma 70S. Cuando dice 70S se refiere al ribosoma completo. Pero ojo que el ribosoma completo, si nosotros hemos hablado todo el día de su unidad mayor, que tiene 50S y la menor 30, si nosotros sumamos es 80. Lo que pasa es que por separado estos migran en esos valores, pero cuando nosotros medimos el ribosoma completo, tiene esta conformación 70S. El primer miembro de esta familia se llama
Linezolid, y es algo bastante interesante que incluso me gustaría buscar algunos papers para ver qué tan pro es este nuevo fármaco. El Linezolid va a tratar neumonía, sepsis, infecciones de la piel y tejidos blandos. Se restringe en infecciones graves. Se restringe en el sentido de que se guarda solo para esas, las que ya se ha probado todo y no tenemos nada más, ya que se han descrito pocos casos de resistencia. Lamentablemente genera efecto adverso, trombocitopenia, diarrea, náusea y en menor frecuencia exantemas, mareos. Y esto es interesante ya que es un inhibidor no selectivo de la MAO, monoaminoxidasa, por lo que se debe guardar las pertinentes precauciones. La monoaminoxidasa es una enzima que pertenece en el ámbito inflamatorio e incluso tiene un rol preponderante, la MAO-A, por ejemplo, en la receptividad endometrial. Por lo tanto, el inhibir esta MAO puede generar ciertas alteraciones metabólicas en los pacientes y ahí hay que considerar su efecto y valorar los pros y los contras. El ácido fusídico, este inhibe también la síntesis de proteínas, principalmente se ocupa para el tratamiento de la sepsis estafilococócica y su resistencia se va a desarrollar cuando se administra como agente único por vía sistémica, por lo que generalmente este va asociado a otros fármacos, ¿ya? Entonces, cuando el ácido fusídico se administra solo, es muy probable que genere estos mecanismos de resistencia. La nitrofurantoína la van a conocer y la van a escuchar siempre porque tiene un amplio espectro. Interesantemente, a pesar de ser un fármaco tan viejo, hay poca resistencia farmacológica a las nitrofurantoínas y les digo que las van a ver siempre porque su utilidad está principalmente asociada a las infecciones urinarias. Lo primero que se le va a dar a un paciente con una ITU es una nitrofurantoína. Como todo efecto adverso, trastorno digestivo, algunas reacciones de hipersensibilidad. Eso habría que ver en qué proporción de casos también, porque de repente cuando nosotros vemos el detalle de todos los fármacos nos vamos a encontrar que todos pueden generar reacciones de hipersensibilidad, pero habría que ver si en los estudios clínicos qué porcentaje de pacientes desarrollaron esto y si fue significativo o no. Pero esto es importante, cuando los antibióticos generan hepatotoxicidad o neuropatía periférica, ya que nosotros tenemos que prever no dañar el hígado en lo absoluto. Polimixinas. Polimixina B tiene un efecto siempre muy potente. Son de las clases de antibióticos que están siempre guardados y se dan en casos X. Y se dan en casos X también porque las polimixinas tienen alta toxicidad. La gracia es que estas no penetran, no entran en las células eucariontes huéspedes. Por lo tanto, permite hacer la esterilización intestinal y el tratamiento tópico de infecciones óticas, ¿ya? Oculares, cutáneas. Entonces, la polimixina se restringe a ciertos tipos de infecciones después de haber pasado por alta etapa, ya que además generan neurotoxicidad y nefrotoxicidad. Les voy a dejar este caso de estudio en donde sale la descripción, un caso clásico que se le administra tetraciclina y después está la respuesta al caso del por qué tomó esta tetraciclina, ya para que lo revisen después con más tiempo. Y les dejo aquí en la literatura en la que me basé para preparar esta clase y no sé si tienen alguna pregunta, estoy todo oídos para escucharlos. Voy a detener la grabación por mientras. Veo que en el chat hay algo, voy a revisarlo.
No te entendí, Christopher, cuando dice una ayudantía. No, profe, fue antes cuando preguntó si teníamos algo después. Ya, perfecto. ¿Y la tienen ahora a las 7? Sí. No recuerdo si era 7 o 7:30. Ya, perfecto. A las 7. Ya. Entonces, chicos, ¿pregunta hasta acá? Al parecer no. ¿Le gustó la clase? ¿Muy fome? Siempre hay alta materia en la parte de antibióticos. Sí. Densa, eso es verdad. Pero miren, yo les resalté colores, ¿ya? Para que ustedes revisen lo importante, ¿ya? Para que no se maten estudiando todo, porque después van a tener que volver a esto, una y otra vez, ¿ya? Estos temas ya van a ser más recurrentes y vamos de a poco. Pero yo les puse en colores lo que a mi juicio es relevante para que ustedes puedan ir más o menos, primero, cómo estudien, cómo estudiarla, se la leen, se pegan una repasada y luego, uno a uno, 2, 3 cosas relevantes. Y después que tienen esas 2 cosas relevantes consolidadas, ya pueden ir estudiando un poco más. Y por eso les puse los colores para que ustedes primero le hagan su pasada y después vayan a las cosas más puntuales. Estamos entonces, ha sido un gusto, estamos en contacto, cualquier duda, cualquier cosa me escriben, yo les voy a subir ahora ya el video, la clase de las 2 a Educandus y cualquier consulta, aquí estoy para ustedes, ¿ok? Éxito en su ayudantía y nos vemos ya la otra semana. Que descansen.